Bienvenidos a Tiempo de Luces y Perfecciones, un programa para recibir luz y revelación en el poder de la palabra de Dios. Tendremos además entrevistas y testimonios, con la producción y conducción de Israel Itamar Rodríguez y la locución y edición general de Claudio Scalice. Tiempo de luces y perfecciones. Adelante, pastor. Bienvenidos a Tiempo de Luces y Perfecciones, un espacio de revelación, sabiduría y formación espiritual. Aquí exploramos la profundidad de la palabra de Dios, la riqueza de la teología y la sabiduría que transforma la vida de todo creyente. Porque cuando la luz divina ilumina el entendimiento, en el espíritu encuentra dirección y el carácter se perfecciona para servir a Dios, para servir con excelencia al Rey de la Gloria. Prepárate para este tiempo de enseñanza, reflexión, ministración y crecimiento espiritual. Comenzamos ahora. Adelante. Estás escuchando Tiempo de Luces y Perfecciones, donde las tinieblas no tienen lugar. En tiempos de luces y perfecciones, la meditación bíblica, porque la exposición de sus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Hoy miramos al horizonte del Génesis. ¿Qué haces cuando el mundo que conoces parece desmoronarse y recibes la instrucción que nadie más entiende? Hoy hablamos de un personaje único en el Antiguo Testamento, el hombre que construyó una esperanza de madera en medio de un desierto espiritual. Hablaremos de la vida de Noé, el arca de la fidelidad negociando en tiempos de crisis. El capítulo 6, 7, 8 y 9 de Génesis nos narran uno de los eventos más transformadores de la narrativa bíblica: la corrupción de la humanidad, el juicio a través del diluvio y el nuevo comienzo mediante un pacto eterno. En efecto, Dios es Dios de pactos, cumplidor de promesas. Vamos a empezar rápidamente con un pequeño resumen de este capitulado. Nos centraremos en los primeros dos capítulos de este segmento: la corrupción y la decisión divina en Génesis capítulo 6. El relato comienza con un escenario del caos moral y espiritual de ese tiempo. Se menciona la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres que aparecieron de los Nefilim. El estado de la humanidad. Dios observa que la humanidad está en una plaga de maldad. Es mucha y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer el mal. Así que hablar de arrepentimiento es el arrepentimiento de Dios. En un lenguaje antropomórfico se dice que a Dios le dolió en su corazón haber hecho el hombre. Esta es una escena triste y trágica que comúnmente no miramos en el corazón de Dios. El Señor se lamentó haber creado al hombre. Sin embargo, el contraste, siempre hay contrastes. Noé halla gracia ante los ojos de Dios por su justicia. Dios se revela y Dios le revela a Noé un plan de salvación. Se llama Proyecto Arca.
para todos aquellos que tienen esa visión de un Dios cruel, de un Dios injusto, veremos cómo Dios premia la obediencia, la integridad y también el hacer el bien. Noé halla gracia ante los ojos de Dios precisamente por su justicia. Y Dios le revela este plan del diluvio y le da instrucciones precisas para construir un arca de madera de gofer. El siguiente capítulo es como tal el diluvio. Y Dios ordena a Noé entrar en el arca con su familia, las parejas de ciertos animales, por supuesto, distinguiendo entre los limpios y entre los impuros. Hay una inundación tremenda. Se rompen las fuentes de los abismos, se abren las cataratas de los cielos y llueve continuamente 40 días y 40 noches. Hay una gran multitud. El agua cubre incluso las montañas más altas y todo ser viviente que respira sobre la tierra muere, excepto los que están dentro del arca. Hay que esperar más de 150 días. Hay que esperar que las aguas que prevalecían, ¿verdad?, estas puedan bajar. ¿Qué significa esto? A la luz de la palabra de Dios. Estamos hablando del liderazgo de Noé, que se caracteriza por una fe inquebrantable, una obediencia radical a Dios y una perseverancia ante la adversidad. Destacó como líder, un líder justo en una generación corrupta, que se mantiene en integridad y que además protege a su familia y obedece a Dios construyendo el arca contra todo pronóstico, incluso sin precedentes de lluvia, demostrando una fe visionaria. A veces en el sinsentido de Dios, todo toma sentido y todo toma un propósito, aunque nuestra razón, nuestro criterio y nuestra experiencia nos dice esto es de locos. Pero Noé acalló sus pensamientos y no hizo caso a su experiencia, su poca o mucha sabiduría, sino que tuvo una determinación en su corazón: obedecer fielmente a Dios. Cumplió minuciosamente todas las instrucciones divinas para la construcción del arca, evidenciando una confianza absoluta a Dios. Y dice el versículo 9: estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Después él tuvo una familia, pero hay este contraste y este ambiente que no es distante a nuestra realidad en estos tiempos históricos. Noé tiene una valentía ante la crítica, persistió en una misión durante décadas a pesar de la burla, de la incomprensión, incluso de la presión social de su entorno, porque era ilógico que Noé construyera un barco cuando Noé no vivía en la playa. Era ilógico que construyera un arca cuando no había razón para tal, y en esa época los biblistas nos enseñan que no llovía, que solamente la tierra emitía un vapor para hacer ese rocío. Hemos leído que él era un varón justo, perfecto en sus generaciones y que caminaba con Dios. Habla de una integridad moral. Fue descrito como un hombre justo, recto, andando con Dios en un contexto de maldad generalizada. En eso radica la integridad de Noé. Además de que sus actos provocaron algo muy importante: la salvación de su vida, pero principalmente de su familia. Noé cuidó y protegió a su familia, guiándolos hasta la seguridad del arca de salvación. Podemos decir que Noé
tuvo esa persistencia y esa paciencia a pesar de los pronósticos y a pesar del entorno de su época. Demostró una resiliencia trabajando durante años en un proyecto masivo sin ver resultados inmediatos, lo que subraya su paciencia de 100 años. Es precioso escuchar en el libro del apóstol Pedro, que nos habla de que él era un pregonero de justicia. Y dice la segunda carta de Pedro 2:5: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Esta es una paradoja que podría malinterpretarse, pensando que Dios es sumamente injusto. Pero Noé era un predicador de justicia con su propia vida. Él advirtió a la generación sobre un juicio venidero, actuando como un faro de rectitud moral. Su liderazgo enseña la importancia de planificar, de colaborar familiarmente, de la sostenibilidad y el mantenimiento de su fe con resultados positivos. El liderazgo de Noé es uno de los más atípicos, pero fascinantes en la Escritura. A diferencia de otros líderes que guiaron ejércitos, naciones, el liderazgo de Noé se define por esa resiliencia contracultural, por esa gestión de proyectos a largo plazo y una fidelidad ciega a esa visión divina por el resto del mundo, porque el resto del mundo no tenía sentido todo lo que Noé hacía. El liderazgo de Noé basado en la integridad, en ese carácter. Noé era justo, era honrado, era un hombre cabal. Antes de construir el arca lo define y él da esa diferenciación de aquellos líderes de Dios, de aquellos principales que son cabeza, que son luz y referente, que muestran cómo es el corazón de Dios. Noé no se dejó moldear por la corrupción moral de su época. Su liderazgo comenzó con el gobierno de sí mismo, un gobierno sostenido en esa fe y en ese caminar con Dios. Su autoridad no provenía de un título, sino de una relación personal con la fuente de su visión, de aquel que le dijo: hazme un arca de madera de gofer, haz un arca con estos aposentos, recúbrela con brea, con tantos compartimientos, con tantos pisos. El arca que construyó tenía aproximadamente 7,787 metros cúbicos con esa preciosa madera. Aproximadamente entre 155 metros de largo y 26 de ancho. 15 de altura, las mismas medidas que ordenó Dios a Noé según el libro de Génesis. Esta madera de gofer era una madera resinosa, una madera fuerte, probablemente de ciprés, de cedro o de pino. Lo que sí es que tenía que ser resistente a la humedad. Podemos encontrar un significado teológico de la especificidad de la orden divina, subrayada a la obediencia de Noé y la provisión de Dios en un refugio seguro, el arca de salvación contra un juicio de una generación que no quiere nada con Dios. Y los tiempos pareciera ser que no han cambiado, porque en esta época la gente no quiere nada con Dios. Muchos Noés están construyendo sus casas. Muchos Noés están precisamente en este momento tratando de construir su propia casa, su familia, luchando contra corriente. La obediencia y los detalles que nos da la Escritura en estos capitulados siguió instrucciones técnicas precisas, Noé. Dimensiones, materiales
Y terminado de calafateo, un líder eficaz sabe que la visión sin ejecución técnica fracasa. Y él pone atención a todos los detalles que el Señor, el autor de la vida, el que es juez y es justo, ordena. Así que tenía que persistir de una forma extrema Noé, porque se estima que esta construcción se tomó entre 100 y 120 años. El trabajo en equipo fue importante. Involucrar a sus hijos, involucrar a su familia en este proyecto, porque la salvación de Dios llega a tu casa, porque la salvación es para ti, para tus hijos, porque es momento de edificar nuestras vidas en Dios. Él ya proveyó un arca de salvación. Él ya proveyó lo necesario para que tú seas rescatado. Pero ahora hay que trabajar como lo hizo Noé. Necesitamos trabajar. No basta con que Jesús murió en la cruz. Eso es más que suficiente. Es un asunto de fe. Pero tú tienes que trabajar junto con tu familia para permanecer en esa arca de salvación. Tú tienes que permanecer. Tú tienes que persistir en una forma extrema como lo hizo Noé. Noé mantuvo el enfoque. Noé y su familia mantuvo la motivación como equipo durante un siglo sin ver una sola gota de lluvia. Era algo retador a la razón. Era algo retador a la mente. Era algo que retaba la fe. Era algo sumamente desafiante, porque es mejor honrar a Dios que a los hombres. Así que encontramos un liderazgo espectacular en un hombre que sabe cabalmente, radicalmente obedecer a la palabra del Dios Todopoderoso. El liderazgo familiar es contundente. Noé logró algo que muchos líderes fracasan en hacer: convencer a los de su propia casa a colaborar, a acercarse a Dios, a juntos poder servir. El llamado no es para hombres solos. El llamado no es para mujeres solas. El llamado es para familias completas en el hueco de la mano de Dios, en esa arca de salvación. Tú y yo tenemos que regresar al propósito de Dios a pesar de las burlas sociales, que te etiqueten, que te señalen, que te menosprecien por buscar la presencia de Dios y obedecer a Dios antes que a los hombres. A pesar de la burla, sus hijos, sus nueras confiaron en su liderazgo y entraron juntos a esta experiencia que se llama la salvación. Nadie salvaguardó su vida, nada más la familia de Noé. Solamente Noé, su esposa, sus hijos, sus nueras. Noé no solo salvó a la humanidad, sino que aseguró su primer círculo de influencia. ¿De qué sirve ganar al mundo y perder a nuestros hijos? ¿De qué nos sirve ganar a muchas mujeres si perdemos a nuestra esposa? ¿De qué nos sirve ganar a muchos hombres si pierdes a tu marido? Esto es sumamente importante. Él es un pregonero de justicia en esta comunicación completamente impopular. Predicó un mensaje de arrepentimiento que nadie quería escuchar y pareciera ser que otra vez esa generación está aquí. Su liderazgo no buscaba el consenso ni la popularidad, sino la verdad y la preservación. Pero lo más importante era obedecer a Dios ciegamente. Este manejo del aislamiento soportó el estigma de ser visto como un loco, como un constructor de un barco gigante que estaba completamente lejos del mar. En ese sinsentido, en esa situación ilógica. Pero las cosas espirituales, el carnal no las puede discernir. Este es el momento más tremendo
y más importante para la vida de todo ser humano que es llamado a tener un encuentro con su Creador, porque el Señor quiere salvar tu vida y la vida de los que tú tanto amas. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Debemos de empezar por Jerusalén a dar las buenas nuevas de salvación, después por Samaria hasta lo último de la tierra. Pero tenemos que poner en la brecha nuestro corazón, clamando y gimiendo a favor de los que amamos, para que doblen rodilla, para que se quiebren, para que el Señor desmenuce todo orgullo, toda soberbia, toda vanidad. Pero si tu ejemplo es de influencia, si tu ejemplo y tu testimonio es de gracia, ellos entrarán mansos y humildes, porque Dios quiere salvar tu casa. Lo más importante que tú tienes es tu casa. Lo más importante que tú tienes en esta vida se llama tu familia después del Señor. Así que podemos entender esta justicia, pero al mismo tiempo esta misericordia. El diluvio como un juicio al pecado, porque la paga del pecado es muerte. Pero el arca es el vehículo de salvación. El arca es la provisión de Dios, es la misericordia de Dios manifestada a Noé y a toda su familia. Veremos en la siguiente parte de este estudio la nueva creación, el proceso de las aguas que cubren la tierra y luego retirándose es un eco del Génesis 1. Es el reinicio para el mundo. Es como reiniciar tu computadora, reiniciar el mundo. Dios es un Dios de oportunidades. También podemos mirar la fidelidad de Dios, porque el Señor, lo veremos en el siguiente segmento, el pacto no depende de la perfección de Dios, de la perfección humana, sino de la promesa divina. ¿Te vas a quedar sin obedecer? ¿No vas a trabajar por construir lo necesario para que tu familia se salve? ¿Te vas a levantar como cabeza, como líder de tu casa y de tu hogar, para que tus hijos, tu esposa y los que están contigo se involucren en esta comunión, en este servicio, en este encuentro con Dios? Este es el momento más importante de decisión. El profeta les dijo: hoy definan a quién van a servir, o a los ídolos o al Dios verdadero. Es el momento que entres al arca de salvación en la persona de nuestro amado Cristo Jesús. Él murió en un madero. Él fue crucificado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue victimado para que a través de su vida tú puedas tener nueva vida y vida en abundancia. Yo te invito a que reconozcas tu condición y que hoy cada uno de nosotros meditemos en nuestros actos. Si estamos construyendo lo necesario en nuestras vidas o permitiendo que Dios edifique en nosotros esa salvación que ya fue dada, que permanezcamos en esa salvación en la persona de nuestro precioso Cristo Jesús. Adelante, Claudio. Continuamos con este programa. En tiempo de luces y perfecciones, la noticia también tiene su lugar. Noticias del mundo evangélico protestante. Declara
la Liga Cristiana Global por el cese al fuego. Líderes de los principales iglesias cristianas, incluyendo la Federación Luterana Mundial, el Consejo Mundial de Iglesias y la Alianza Evangélica Mundial, emitieron un comunicado instando a un cese al fuego inmediatamente en este conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Los líderes expresan su profunda preocupación por el impacto humanitario en las comunidades cristianas de la región, especialmente en el sur del Líbano. Hoy están siendo asediadas las iglesias cristianas evangélicas en Irán, en Líbano y en los alrededores de Palestina. Liberación masiva de cristianos en Nigeria. Tras semanas de angustia, se confirmó la liberación de 166 cristianos que habían sido secuestrados en una ciudad llamada Kaduna. Aunque la noticia trajo alivio, organizaciones como Puertas Abiertas advirtieron que la violencia terrorista en la región dejó más de 200 muertos en la última semana, manteniendo a Nigeria en los niveles más altos de la persecución extrema de cristianos. La Alianza Bíblica en España por la Evangelización, la Sociedad Bíblica y la Organización Decisión han firmado un acuerdo estratégico para impulsar el evangelismo en España. El objetivo de esta alianza es fomentar la distribución de la literatura bíblica y coordinar campañas de evangelismo masivo en un contexto europeo que enfrenta crecientes desafíos de secularización y sumemos la reconquista del mundo islámico en el corazón de Europa. Varios teólogos y líderes evangélicos en un debate de escatología por la guerra del Medio Oriente, entre ellos un líder árabe israelí, Boutros Mansour, han hecho un llamado a la cautela respecto a la vinculación de los conflictos actuales con las profecías del fin del mundo. Mansour advirtió que una interpretación puramente escatológica de la guerra de Irán puede hacer que los evangélicos parezcan distantes del sufrimiento humano y real y las implicaciones políticas. Digno de una reflexión, digno de una interpretación completamente cristocéntrica y bíblica. Diferentes convenciones pentecostales en América Latina. Durante este periodo, la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional celebró importantes asambleas regionales. Paraguay, Convención Nacional de Asunción. Venezuela, Asamblea de la AEC con un enfoque en la juventud. Puerto Rico, preparativos para el 110 aniversario de la historia pentecostal en esta preciosa isla. Apoyo del presidente de Holanda a la comunidad judía holandesa tras los ataques antisemitas. El presidente Herzog expresó su consternación por los ataques contra instituciones judías holandesas. Transmitió un mensaje de apoyo, fortaleza y solidaridad en el nombre del Estado de Israel. El sábado anterior, el presidente Isaac Herzog conversó telefónicamente con líderes de la comunidad judía de Holanda tras los ataques antisemitas en Países Bajos. En el lapso de 2 días, una explosión de una sinagoga en Rotterdam y el viernes, una explosión en una escuela judía en Ámsterdam. El 15 de marzo se reportaron nuevos hallazgos en las excavaciones en Cana. Investigadores evangélicos señalaron que las evidencias refuerzan la localización histórica del sitio donde Jesús realizó su primer milagro, apartando nuevos datos sobre la vida cotidiana y las estructuras religiosas en Galilea del siglo I. Y terminamos con esta. El Consejo de Europa emitió recomendaciones para prohibir las prácticas de conversión en los Estados miembros. Esta medida ha generado una respuesta de diversas entidades evangélicas europeas, quienes argumentan que las definiciones actuales podrían vulnerar la libertad de enseñanza religiosa y el acompañamiento pastoral basado en la palabra del Todopoderoso. Hasta aquí las noticias. Continuamos.
En tiempo de luces y perfecciones, podés comunicarte por WhatsApp al +52 55 31 47 57 80. Nuestro correo electrónico lucesyperfeccionesradial@gmail.com, y en Facebook o en YouTube podés buscarnos como Facultad de Teología Urim y Tumim. Tiempo de luces y perfecciones, siempre cerca tuyo. Estamos mirando el horizonte del Génesis. ¿Qué haces cuando el mundo que conoces parece desmoronarse y recibes una instrucción que nadie más entiende? Estamos hablando de Noé, el hombre que construyó una esperanza de madera en medio de un desierto espiritual. Hay una anatomía de su obediencia. La diferencia entre la corrupción ambiental y la integridad personal. A muchos les importa lo que la mayoría hace y piensa, pero cuando tú dices, ¿y Dios qué pide de mí? Noé no esperó que el cielo se oscureciera para empezar a trabajar. El liderazgo espiritual es una anticipación. Dios quiere gente visionaria, gente que discierna, pero sobre todo que obedezca cabalmente a su palabra. La frase de este programa es que la obediencia de Noé no fue un evento de un día, fue un martilleo constante durante 100 años que producen paciencia, y su paciencia produce fruto en su tiempo. El silencio en el arca. Hemos hablado del capítulo 6 y también del capítulo 7. Dios acordonó a Noé, lo deja en un arca porque el arca encalla en el monte Ararat. El viento sopla, las aguas comienzan a retroceder, el arca se detiene, el arca reposa sobre esos montes del Ararat. Y cuando Dios parece ser que te deja sujeto a una circunstancia, y tú y yo inmediatamente nos inquietamos, nos ponemos nerviosos, pero también queremos hacer nuestra voluntad. Pues Noé y todos sus hijos no tenían otra opción: aceptar que estaban varados, aceptar que estaba el arca ciertamente encallada, pero que principalmente su vida estaba en el hueco de la mano de Dios. El arca se detiene, el arca reposa, y hay pruebas para Noé y sus hijos. Noé envía primero un cuervo y luego una paloma, y en 3 ocasiones para verificar si la tierra estaba seca. La segunda vez, la paloma regresa con una hoja de olivo, señal de una vida renovada, señal de que el dador de la vida vuelve una vez más a cumplir su promesa. Noé baja juntamente con todos los viajeros de esta arca, su familia y todos los animales. Al salir, lo primero que hace Noé es edificar un altar y ofrecer sacrificios delante de Dios. Dios promete en su corazón jamás, nunca jamás, maldecir a la tierra, ni destruir a todo ser viviente con agua, es decir, de esta manera. ¿Qué podemos decir de esta experiencia? ¿Y qué podemos decir de esta enseñanza? El momento en que el arca se detiene en el monte Ararat, pero la puerta sigue cerrada. Un silencio en el arca, y probablemente un silencio de Dios. Pero los silencios de Dios
no son fatídicos, sino son necesarios porque Él sigue trabajando. Son una lección para nuestras vidas, en el que tenemos que someter nuestra voluntad y nuestro corazón a su perfecta voluntad. Hay una lección. A veces Dios nos detiene en un lugar seguro, pero nos pide esperar que las aguas bajen por completo. La paciencia es la forma más alta de la fe. Y en el cuerpo de la iglesia habemos mucha gente impaciente, que no sabemos esperar, que no nos gusta esperar y que no queremos esperar los tiempos y las sazones de Dios. Cuando Noé levanta ese altar, cuando Noé levanta ese olor grato delante de Dios, dice Génesis 8:21, y percibió Jehová olor grato, y dijo en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Dios vuelve a bendecir a Noé como bendijo a Adán y a Eva. Y dice la Escritura que se mostró en los cielos un arco, el precioso arco iris, y es el pacto que Dios hace con Noé, con sus hijos y esa nueva familia de Dios. El arco iris no es solo un fenómeno visual, sino un documento legal divino. Al final de cada diluvio personal, Dios siempre pone una luz de perfección. Su promesa de que no estamos solos en la reconstrucción, que Dios jamás ha abandonado la obra de sus manos. Significa que Dios es con nosotros. Dios establece su pacto y vuelve a decir: no exterminaré ya más a toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir. Esta es la señal de mi pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Esa es una fidelidad de Dios. Esta es una grandeza del Todopoderoso para nuestras vidas. ¿Sabes? Lo que Dios promete, Él lo cumple. Y dice el 14: y sucederá que cuando haya venir nubes sobre la tierra, se dejará de ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y ustedes y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y cada ser viviente, y con toda carne que hay en la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Vemos de una u otra forma que Dios es un Dios de misericordia, que nuestro Dios es un Dios de pactos, que lo que promete lo cumple porque Él es cabal, que Él se acuerda que somos frágiles, que somos imperfectos y que hemos perdido su presencia a causa de la maldad,
pero Él quiere permanecer en medio de nosotros. Dios tendrá la obligación de pactar, de prometer. Dios tendrá la obligación de comprometerse por su alma y por su propia palabra, que jamás va a despedazar a la humanidad. Este tema del pacto me recuerda a mi tesis de licenciatura en teología, que se tituló Dios de pactos, un enfoque teológico de Dios. El pacto con Noé es un hito fundamental en la teología bíblica, ya que es el primer pacto explícito y universal en la palabra de Dios, que representa ese compromiso de Dios no solo con la humanidad, sino con toda la creación. Y ese es un Dios de una misericordia exuberante. A diferencia de otros pactos, se requiere que el hombre cumpla condiciones estrictas para que Dios actúe. Pero en esta iniciativa no hay tal, porque el que toma la iniciativa es Dios, el Dios que es de cerca y no de lejos, el Dios que se acerca y que busca revelarse a la mente y el corazón. La iniciativa parte totalmente de Dios. He aquí que yo establezco mi pacto con ustedes. El alcance incluye a Noé y a sus descendientes y a todo ser viviente. Es un pacto, incluso hasta ecológico, y podemos decir de una forma global. El arco iris, que es el Keshet, en hebreo esta palabra es utilizada como el arco de guerra. Tiene un poderosísimo significado teológico. Al poner el arco en las nubes, es como si un guerrero colgara su arma. Dios apunta el arco hacia el cielo, no hacia la tierra, indicando que la paz se ha establecido. También es un recordatorio divino. El texto dice algo fascinante. Estará el arco en las nubes y veré y me acordaré del pacto eterno. Génesis 9:16. Aunque Dios no se olvida, porque su mente es infinita, todo lo sabe, todo lo mira, todo lo puede. El arco es una garantía visual para nosotros de que su misericordia detiene el juicio. Y es que esa generación fue perversa. Es que esa generación se olvidó de Dios. La maldad llegó hasta las narices del Señor. Hay una promesa de estabilidad. No más destrucción total. Dios promete que las aguas no volverán a ser un diluvio para destruir toda carne. Los ciclos de vida se garantizan. Las estaciones, la siembra, la siega, el frío, el calor, las estaciones del año, el día, la noche. El líder aprende aquí que Dios es el de los procesos y de los ritmos. Él es el Dios del Cronos, de todo tiempo y de todo lugar. Amigos de Luces y Perfecciones, ¿sabían que el arco iris es el sello de un contrato legal entre el cielo y la tierra? Cuando Noé salió del arca, no se encontró con un Dios que le exigía, sino con un Dios que le prometía. El pacto de Noé nos enseña que tras la crisis más profunda, Dios establece el orden. Después de la tormenta viene la paz. Después de la crisis viene la abundancia. Después de la enfermedad viene la salud. Después de estar moribundos, viene la restauración de Dios. Es la firma de Dios. Ese arco iris no es solo el adorno en el cielo, es la firma de Dios diciendo: yo te sostendré, mundo. Noé y toda su descendencia los seguiré sosteniendo. Y ese arco iris se sigue viendo en estos tiempos. Y esta promesa es vigente. Si hoy sientes
que el diluvio de tus problemas, el diluvio de tus aguas, te sepulta. Mira hacia arriba, el arco sigue colgado y la promesa de Dios sigue vigente. Dios conoce tu diluvio. Dios conoce que las aguas son bruscas para ti en estos momentos. Pero aun cuando pases por las aguas no te inundarán. Y la llama tampoco arderá en ti. Y es la promesa de Dios para tu vida. Dios ha provisto de esa brea. Y esa brea es esa protección y esa cobertura ante la tormenta. Puede ser su palabra, puede ser su misma presencia. Hubo un altar de sacrificio donde Noé levantó al Señor en gratitud por salvar su vida, la vida de los que él tanto amaba. Es esta gratitud como una respuesta al rescate, y ese arco iris como una señal, porque la paz que viene después de la justicia divina. No estás solo, no estás sola. Dios te ama y Dios quiere que tu vida sea salvada, y el Señor quiere que tú hagas un pacto con Él, que rindas tu corazón, que rindas tu vida. Él ya dijo: jamás te destruiré, pero hoy tú tienes que comprometerte con el Señor. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? Amigos de Luces y Perfecciones, este tema eleva nuestro nivel espiritual. Nos demuestra cómo Noé es un tipo, una figura premonitoria de nuestro amado Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Noé significa descanso y consuelo. Es esa sombra. Pero Jesucristo se ofreció y nos ofreció el verdadero descanso. Venid a mí, los que están cansados, que están cargados y cansados, porque yo les daré descanso. Noé advirtió sobre un juicio de agua que vendría. La gente se burló, la gente lo ignoró, pero Jesucristo nos advierte sobre el juicio final y la necesidad de arrepentimiento. Este es el día de salvación. Este es el día de quebrar nuestras vestiduras, de rasgar el corazón y las vestiduras. Este es el tiempo de quebrantar el corazón, pero el corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. El espíritu quebrantado, Dios lo ama, y es el momento preciso para regresar a Dios. Noé construyó un arca de madera para salvar su vida y la vida de su familia. Jesús fue clavado en la cruz de madera para dar vida eterna y vida en abundancia. La obediencia de Noé fue hallado justo en medio de una generación perversa. Pero Jesús, el Hijo de Dios, es el único justo sin pecado en toda la historia humana. La puerta de Noé en esa arca, solo había una puerta en el arca para entrar. No había otra. Jesús dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Esta preservación en Noé invitó a su familia a entrar para no perecer. Pero hoy el Señor invita a toda la humanidad a entrar al reino, a su reino, en la persona de nuestro amado Cristo Jesús. Salió del arca Noé para volver a poblar la tierra limpia, porque fue restaurada, fue una vez más puesta en la integridad que Dios la había hecho. Jesucristo resucitó para encabezar una nueva creación espiritual, una nueva mente, un nuevo corazón, mudarte a una nueva persona, mudarte a un nuevo ser. Y es lo que Cristo ofrece. El liderazgo de Noé es ejemplar,
pero el liderazgo de Jesús es determinante, el único que puede cambiar tu eternidad. Así que hoy miramos a Noé y vemos un reflejo. Noé trabajó con madera para construir un refugio contra la tormenta. Siglos después, el carpintero de Nazaret trabajó con madera para construir un refugio contra la muerte. Noé cerró la puerta del arca para proteger a los suyos. Jesús abrió los brazos en la cruz para recibirnos a todos. El arca de Noé flotó sobre las aguas del juicio. La cruz de Cristo nos hace caminar sobre las aguas de la culpa. Hoy, tu arca no es de madera de gofer. Tu arca es una persona. Se llama Jesucristo. Yo te invito que ahí donde estás, doblegues tu corazón, doblegues tu vida y que por favor, tal vez nunca te has arrepentido, tal vez nunca has confesado tus pecados, pero hoy Dios conoce tu vida y te está mirando. Hoy abre tu corazón a la existencia de Dios y dile: perdóname, porque he sido como la generación de Noé, malo, agresivo. He sido contumaz y rebelde. Me he saciado de la maldad de este mundo, pero ya no quiero seguir así. Yo acepto el perdón que Cristo me dio en la cruz y acepto la salvación que Él me ha regalado al levantarse entre los muertos. Me ha obsequiado la oportunidad de resucitar juntamente con Él. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón y todo lo que soy. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, yo te felicito. Si has tomado la determinación de volverte a Dios, hoy hay fiesta en el cielo. Testifícale a alguien que tú hiciste esta oración y que sientes alivio en tu interior. Busca una Biblia. En las redes hay muchas Biblias en audio, en video, lectura. Y acércate a una iglesia donde a través de un pastor y un maestro tú puedes ser discipulado. Ha sido un gusto estar con todos ustedes y que el Señor nos ha llamado a predicar, a enseñar, a animar, a ministrar, a consolar y a bendecir a todas las almas que se dejan. Esto fue Luces y Perfecciones. Muchas gracias a Claudio, que el Señor le bendiga, a su familia, y le mandamos una felicitación muy especial a su esposa, que acaba de cumplir años de vida. Y quiero aprovechar para mandar un abrazo a mi hijo, Samuel Itamar Rodríguez Arévalo, que hoy cumple 15 años. Hijo, tu vida es una bendición y tu vida es un testimonio de que Dios nos ha escuchado. Bendiciones. Hasta aquí el programa de hoy. Les agradecemos por escucharnos y esperamos que haya sido de bendición para su vida. Nos encontramos en el próximo Tiempo de Luces y Perfecciones.